Buen día. Buen Buenos día. días, doctor. ¿Alguna duda que les quede de hipoglucemia antes y de mm, insulina? No les quedan dudas, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla de obesidad. Ya. Entonces no les quedan dudas de insulinoterapia ni de hipoglucemiantes orales. Vamos a hablar de obesidad entonces. Obesidad, en realidad sus compañeros también avanzaron. Vamos a hacer un repaso más que sucinto de obesidad. Obesidad es una enfermedad crónica, tiene etiología multifactorial, factores genéticos, sociales, ambientales, estilos de vida, y obviamente va a determinar todos estos cambios socioculturales y ambientales que tenemos en nuestro medio, sobre todo en Bolivia, debido a esta migración, a este cambio de gobiernos que ha generado mayor eh, presencia de obesidad en nuestro medio. Obesidad, bueno, volvemos a la misma definición, es una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica y se considera un estado inflamatorio crónico. Es un estado proinflamatorio, es por ese motivo que los pacientes presentan las complicaciones crónicas y o agudas. Y este es el motivo por el cual los pacientes con COVID presentaron justamente las complicaciones propias del COVID por ese estado proinflamatorio en un paciente obeso con una bomba de tiempo. Y bueno, tenemos complicaciones todos los pacientes con sobrepeso, obesidad. Interrelacionan de la mano directamente toda la parte genética y la parte ambiental. Obviamente fenotípicamente se expresa con el aumento de grasa corporal y todo esto nos va a generar mayor riesgo de morbimortalidad. Acá está la modulación fenotípica del tejido adiposo, donde básicamente van a interactuar todo lo que son las interleuquinas. Todo esto yo se los he pasado hace 2 meses para que ustedes lo vayan leyendo y me vayan preguntando dudas que tengan. Va a ir avanzando el aumento del estado inflamatorio a medida que vamos progresando en la obesidad, de un metabolismo funcional normal, en el cual hay obviamente todas las antiinflamatorios y adipoquinas que van a actuar con la adinopectina y demás en forma coordinada en el tejido graso. A medida que aumentamos nuestro tejido graso, la cantidad, aumenta la inflamación, se altera todo el control metabólico y se presenta una disfunción vascular. Todo esto va a estar mediado por adipoquinas adipoquinas proinflamatorias, entre las que tenemos la leptina, la resistina, el LRB4, la lipocalin 2 y otros. No les voy a pedir esto que aprendan de memoria porque no necesito, esto es memoria, sin la parte clínica. Entonces nosotros llegamos a la obesidad por este desequilibrio calórico que se presenta por la ingesta excesiva de calorías por encima del consumo del organismo, que se va a reflejar con exceso de peso corporal. Clásicamente este exceso de tejido adiposo de magnitud suficiente, o sea, a mayor tejido adiposo, mayor compromiso en lo que se refiere a salud, porque estamos alterando todo lo que es metabolismo como tal. Vamos a pasar. La obesidad trae consigo el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad cardiovascular, cardiopatías isquémicas, infartos cerebrales, enfermedades osteoarticulares, artritis, artrosis, osteoporosis, cáncer de mama, próstata, colon, útero, tiroides, etc. Apnea del sueño y varias otras enfermedades relacionadas. No se olviden que apnea del sueño, cuando el paciente presenta la misma 4 o 5 años y o 10 años, ese paciente es candidato a presentar eventos cardioisquémicos.
tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral. Bueno, no solamente isquémicos, también embolias. Bueno, esto nos va a llevar a la estimación social y va a hacer que el paciente entre en ese círculo vicioso de ansiedad, estrés y depresión que genera mayor, sobre todo ansiedad por ingesta de alimentos, y es un círculo vicioso. Por otro lado, hay una desregulación a nivel cerebral con la neurotransmisión, donde se pierde esa capacidad de recaptación de serotonina, pues que se usan los medicamentos que ustedes han visto en psiquiatría, los agonistas, los antagonistas en la recaptación de serotonina, dopamina, etc. Bueno, todo esto se desregula en el paciente obeso y hace que entre en ese círculo vicioso de ansiedad y depresión con mayor ingesta de alimentos, con lo que se refiere a ansiedad. Y cuando entra en diabetes, lamentablemente entra en la depresión y estrés. Eso está muy bien validado por los estudios. Bueno, el bajo peso por debajo de 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9, obesidad 1, 30 a 34.9, obesidad clase 2 mayor de 35 y más de 40, estamos hablando ya de obesidad mórbida. Por circunferencia abdominal, nosotros manejamos el índice cintura-cadera, varones menos de 0,9 y en las mujeres menos de 0,85, y prácticamente en lo que se refiere a circunferencia abdominal nosotros hemos sido comparados, nuestra población con la población asiática. Es un estudio que hicimos ya pues en la década del 2000 y estamos manejando perímetros abdominales acerca de 90 en lo posible y en las mujeres acerca de 80, para hablar ya de patología. Bueno, este es el grupo C, es uno de los grupos de español que hace estudio de obesidad y sacan sus consensos cada año. Es básicamente lo mismo, sobrepeso grado 1 de 25 a 26.9. Yo personalmente manejo esta clasificación. Entonces hablamos de sobrepeso de 25 a 26.9, sobrepeso grado 2 que es la obesidad de 27 a 29.9, obesidad grado 1 de 30 a 34.9, moderada de 35 a 39.9, la 3 que es la mórbida de 40 a 49.9 y obesidad grado 4 extrema mayor o igual a 50. Yo personalmente manejo esta porque ya manejo a mis pacientes con sobrepeso. Es más, un poquito antes, ya a partir de 24, yo ya los considero con sobrepeso porque veo en la práctica, vemos que ya presentan complicaciones propias de la misma. Acá tenemos todos los trastornos que nos va a llevar la obesidad, la inactividad y el estilo de vida sedentario, nos va a llevar a lo que es sobrepeso, obesidad. Con esto va a estar de la mano enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, hipercolesterolemia, miocardiopatía, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión. En los trastornos musculoesqueléticos les dije artrosis, osteoporosis con fracturas óseas, artritis, aquí está mal, dolor lumbar, trastornos psicológicos, depresión, estados de ánimo, ansiedad, enfermedades pulmonares que van desde asma, enfisema, cáncer de colon, pulmón, próstata, mama, útero, hay que aumentar acá, incluso tiroides que están ligados por toda la insulinoresistencia, trastorno metabólico, sobrepeso, obesidad y diabetes. Eso está conllevado a lo que sería sedentarismo y trastorno, malos hábitos alimentarios. Tienen que hacer en todo paciente con sobrepeso, obesidad y la índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, y medir cintura. Bueno, los tipos de obesidad podemos clasificar por las causas que las producen. Obviamente todo lo que es la sobreingesta de alimentos y el sedentarismo, que es lo más frecuente. Causas endocrinológicas, trastornos hormonales, tales como Cushing, enfermedades que tienen que ver con hormona de crecimiento, exceso de la misma, hipotiroidismo severos. En los subclínicos no vamos a llegar a obesidades francas. Al menos hoy en día se diagnostica rápidamente todos hipotiroideos, pacientes hipotiroideos. Iatrogénicas con efectos secundarios de medicamentos, como la ingesta de glucocorticoides, por ejemplo. Genética es muy infrecuente y tiene que ver, la causa más estudiada, no es la única, pero es la más estudiada, con la resistencia a la leptina, que se transmite de madre a hijos. Eso está bien estudiado a nivel del ADN mitocondrial.
por la distribución de grasa al androide y la ginecoide. El androide acumula en abdomen, es decir, vísceras, todo lo que es la insulinoresistencia. La ginecoide acumula de grasa en caderas por su magnitud, de acuerdo al índice de masa corporal que ya hemos descrito. Una vez que diagnostica, tenemos nosotros que ver, situarnos de frente al paciente para evitar, obviamente nosotros tenemos que prevenir complicaciones crónicas, situaciones de dependencia, enfermedades, todo lo que es la morbimortalidad que conlleva a la obesidad. Y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario con cambios de estilos de vida, tratamiento de conducta medicamentosa. Nosotros hacemos y damos tratamiento, está validado dar tratamiento farmacológico con índices de masa corporal por encima de 27, más 2 factores de riesgo por la obesidad. Es decir, si mi paciente viene con índice de masa corporal mayor a 27 y hipertensión arterial y o dislipidemia, ese paciente puede recibir tratamiento para obesidad como tal. Obviamente también de tratar todas las otras patologías que presente. Entonces, la fisiopatología, hay una alteración de la correcta función del tejido adiposo, donde el tejido adiposo, tanto en forma cuantitativa y cualitativa, va a tener, o sea, se altera esa capacidad de almacenar grasa, y esta alteración nos va a llevar a una lipoinflamación íntimamente vinculada a desórdenes metabólicos que están estrechamente asociados con síndrome. Eso nos va a llevar a inflamación a nivel del tejido adiposo, que está íntimamente ligado a todos los desórdenes metabólicos. Esto nos va a llevar al síndrome metabólico por la resistencia a la insulina, que es un vínculo estrecho entre obesidad y toda la parte metabólica que acompaña a la misma. Entonces, el tejido adiposo, básicamente en el adipocito vamos a tener una alteración en este metabolismo de los cuerpos lipídicos, que nos va a llevar a una lipotoxicidad, y esta se va a liberar en situaciones energéticas. No se olviden que el adipocito es una célula endocrina, por lo tanto tiene que ver todo este rol activo en el equilibrio energético y tiene que ver con procesos fisiológicos propiamente dichos para el equilibrio del mismo. A ver. En lo que se refiere a obesidad, en la fisiopatología hay una perturbación de la alteración del equilibrio entre lo que es leptina y adinopectina. Entonces va a comenzar a primar una por encima de la otra, generando esos trastornos propiamente dichos en el tejido adiposo y por otro lado en toda la vía de saciedad, ansiedad, etc. Esto ustedes ya lo tienen, ya me imagino que ya lo han leído todo esto. Lo que sí no les he dado acá, no les envié creo, es el tratamiento. Entonces el adipocito hiperplasiado, que dijimos que genera todo esto, un estado proinflamatorio o inflamatorio, altera el perfil secretor con mayor producción de leptina y menor producción de adinopectina, inhibe todo lo que es la expresión de factores inflamatorios como el TNF-alfa, con menor sensibilidad a la insulina. Esto nos lleva a una peor función mitocondrial y mayor estrés del retículo endoplásmico, que se va a traducir con mayor lipólisis basal. Y todo esto va a alterar además el citoesqueleto celular con menor lipólisis de nuevo. Nosotros tenemos la hipótesis del reflujo que va a generar la lipólisis basal. Tenemos un adipocito saturado con depósitos de triglicéridos, estos se dirigen a otros tejidos, se depositan en forma ectópica, generando lipotoxicidad, y esto nos va a generar resistencia a la insulina. Por lo tanto, esta resistencia a la insulina nos va a llevar a una inflamación local con esa resistencia, insulinoresistencia sistémica, y esto se traduce en inflamación crónica. Por lo tanto, todo esto también nos va a llevar a una hipertrofia en el tejido adiposo, con generación inflamatoria, mayor respuesta a las catecolaminas y menos respuesta inhibitoria de la insulina, por lo tanto no tenemos esa generación de lipólisis.
todo esto está ligado a la obesidad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, aumenta la leptina, aumenta el estado inflamatorio, proinflamatorio, aumenta la resistencia a la insulina. Ligado a esto, obviamente tenemos, ya una vez que se ha generado este estado proinflamatorio, aumentan los factores protrombóticos o trombogenéticos. Esa resistencia a la insulina nos va a llevar a diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia. Todo esto va a confluir, todos estos factores, diabetes, hipertensión, dislipidemia, en problemas cardíacos, enfermedad coronaria, que si esto se suma a una arritmia, una enfermedad coronaria previa del paciente, aumenta aún más el riesgo cardiometabólico, cardíaco a este nivel. No nos olvidemos que la resistencia a la insulina también genera infiltración miocárdica con grasa, aumenta el volumen plasmático por la resistencia a la insulina, por la inflamación. Por otro lado, aumenta la circulación de estos grasos libres por la resistencia a la insulina, la inflamación, y va a aumentar el tono simpático. Todo esto nos va a llevar finalmente a lo que es problemas a nivel cardíaco, y no se olviden que esto está ligado a la enfermedad o a todo lo que es el síndrome de apnea del sueño. Este es el tipo de grasa que tenemos: distribución en manzana, distribución en pera. El de más riesgo es este, obviamente. Cuando nosotros tenemos una distribución normal, no patológica de este tipo de grasita a las mujeres, da la grasa que la tenemos localizada en muslos y caderas, se considera nuestro tercer ovario. La hipertrofia del adipocito nos lleva a menor sensibilidad a la insulina, aumento de estrés de las quinasas, aumentan las toxinas intracelulares, aumentan las especies activas del oxígeno, hay autofagia, aumentan las adipoquinas inflamatorias, aumenta la hipoxia, aumenta la apoptosis. Todo esto nos lleva a inflamación del tejido adiposo, con aumento de lipólisis basal, aumenta la grasa ectópica y la lipotoxicidad concomitante. Por eso ya lo hemos explicado anteriormente, solamente recordarles. En los niños, nosotros consideramos ya de riesgo por encima de los percentilos de 85, y entre el niño en factores de riesgo, obviamente todo lo que es adultos, ya hemos descrito el índice de masa corporal. ¿Qué estudios tenemos que solicitar frente a un paciente diabético? Obviamente no hay duda: hemograma, glucosas basales, perfil lipídico, hepatograma, ácido úrico, creatinina y función tiroidea, una ecografía abdominal para descartar todo lo que se refiere hígado graso, esteatosis hepática, presencia de cálculos en vesícula, etc. En niños, edad ósea, para descartar también que no estén haciendo pubertades precoces, retrasadas, por la misma obesidad que va a conllevar todo aquello. Tanto en niños y en adultos hacemos, bueno, en niños la edad ósea, en adultos no, pero todo lo demás hacemos en el adulto, y en el niño agregamos la edad ósea. En las niñas es frecuente encontrar obesas, pubertades precoces, y en los niños con obesidad solemos encontrar todo lo contrario: pubertades retrasadas o un retraso en esa maduración como tal. Esta es la regulación neuroendocrina de la ingesta. No voy a pasar para no complicarles para el examen. Solo necesito que ustedes recuerden que la actividad orexígena y la anorexígena, ustedes saben qué es orexígeno y qué es anorexígeno. ¿A qué se refiere acción orexígena o actividad orexígena, y a qué se refiere actividad anorexígena? Hola, ¿me están escuchando? No, doctora. Pero es que córtenme, es que si ustedes no me cortan, yo sigo hablando como loca solita acá, porque uno se sienta es que está hablando solo ante una pantalla, ante la pared. Y ustedes escuchan y no saben ni a lo que yo me refiero. En el examen luego se van a quejar de que no sabían. Córtenme, dígame qué quiere decir orexígeno y qué quiere decir anorexígeno. Por lo menos eso pregúnteme, por favor. Orexígena quiere decir todo lo que se refiere a ingesta de alimentos, todo lo que va a estimular ingesta de alimentos. Y anorexígena, todo lo que va a generar corte de ingesta, pues anorexígeno, va a quitar el apetito. De estas, las que nos tenemos que acordar, porque son las más estudiadas, no las únicas, es en la orexígena, el neuropéptido I, porque es donde más estudios se ha dirigido, la grelina,
las orexinas, actualmente las beta-endorfinas, las encefalinas, el glutamato, la galanina y el GABA son los más estudiados. En la actividad anorexígena, la CKK, CSK, que es lo más estudiado, la colecistoquina, es antiquísimo ese estudio que lo hemos hecho con la colecistoquinina, es uno de los más estudiados con la serotonina, neurotensina, GLP-1, y justamente si ustedes hacen relación del GLP-1, van a ver que nosotros estamos utilizando agonistas del receptor de GLP-1 como tratamiento de obesidad, que es el tratamiento actualmente aceptado y es el primer escalón en obesidad en los consensos actuales de obesidad. A nivel gas, eso es en el hipotálamo, son los más estudiados. En el tracto gastrointestinal, el orexígeno, lo único que tenemos la grelina, tanto en páncreas y tejido adiposo nada. A nivel del tracto gastrointestinal, con la actividad anorexígena tenemos la colecistoquinina, les vuelvo a repetir, el GLP-1 que son los más estudiados, el GLP-2 son los más estudiados, eso sí tienen que recordarlo, el páncreas, la insulina, la amilina, que también entra, si ustedes se acuerdan, como tratamiento de diabetes, bueno, obviamente el glucagón, el PP, el tejido adiposo, la leptina, dinopectina y la resistina. Esos son los que tenemos que recordar. Pero todo esto ustedes tienen. Les vuelvo a repetir, ya son más de 2 meses que tienen estas diapositivas. Tendrían que haberlas leído para preguntarme. Ya que nos genera todo lo que es el aumento de tejido adiposo en hígado y esteatosis, en músculo insulinoresistencia, en páncreas, apoptosis, células beta, en el cerebro, astrocitosis, procesos neurodegenerativos y a nivel del corazón, grasa pericárdica. A ver. En la etiología tiene factores genéticos, ambientales, ingesta de calidad y cantidad inadecuada, actividad física disminuida. En los genéticos tenemos síndromes genéticos, el Prader-Willi, el Cohen, el Turner, el Carpenter, bueno, otros. En ambiental, lesiones hipotalámicas, tumores, postinfecciosas y traumáticas. Perdón, estoy hablando por apurada. En la obesidad primaria de etiología multifactorial tenemos factores genéticos, ambientales, ingesta de calidad y cantidad adecuada y actividad física disminuida. En la obesidad secundaria tenemos síndromes genéticos, el Prader-Willi, el Cohen, el Turner, el Carpenter, las lesiones hipotalámicas, lesiones tumorales, postinfecciosas y traumáticas, enfermedades endocrinas, el Cushing, insulinoma, síndrome de ovario poliquístico, deficiencia de hormona de crecimiento y el pseudo-hipoparatiroidismo. Ya no me voy a detener en esto, ustedes, les vuelvo a repetir, deberían haber estudiado todo esto, por favor, para preguntarme. Tienen todo esto. Acá están todos los tipos de cáncer y por qué genera todo estos tipos de cáncer, la insulinoresistencia con la obesidad. Me voy a abocar un poquito a los fármacos que nos van a generar obesidad, son todos estos que se utilizan a la fecha. Fíjense ustedes, dentro de los antidiabéticos tenemos las sulfonilureas, glibenclamida, glipcitabina, anticonceptivos, los inyectables de post, también entre los antidiabéticos que generan aumento de peso están las glitazonas, los glucocorticoides, de la medicación que nosotros utilizamos. Básicamente no les voy a pedir todo esto, pero sí lo que utilizamos y que nos genera obesidad. Vamos a utilizar el tratamiento farmacológico. Ya les dije que cuando tenemos síntomas corporal por encima de 27 con comorbilidades mayores asociadas a la obesidad, estamos autorizados a utilizar todo lo que se refiere tratamiento farmacológico, índice de masa corporal por encima de 30, en los cuales nos damos nosotros de 3 a 6 meses para bajar de peso un 5% con el cambio de estilo de vida. Si no logramos nuestro objetivo, indicamos medicación. Y también pacientes que están motivados y que quieren perder peso y que le piden mucho antes su tratamiento, pero obviamente siempre tenemos que consensuar que lo primero es cambios de estilo de vida y si no logramos ese objetivo en el lapso de 3 a 6 meses, les voy a repetir, estamos autorizados a utilizar medicación. Si después de 3 meses no logramos perder el peso, pese al tratamiento y a los cambios de estilo de vida, pues también suspendemos la medicación.
Ahora, ¿cuáles son los fármacos aprobados por la FDA? La fentermina, el orlistat, fentermina y topiramato, lorcaserin, naltrexona y la liraglutida. La naltrexona, que va asociada generalmente al bupropión. Estos son todos los medicamentos. El orlistat, ustedes ya lo saben, que actúa a nivel de la lipólisis de la lipasa pancreática, inhibe la electrólisis de los triglicéridos, reduce la absorción en un 30% de la grasa ingerida. Tenemos el orlistat, se da 120 miligramos antes, durante o después de los alimentos, generalmente 3 veces por día. Esa es su acción. A ver, esto no, esto es el orlistat, que esto también se los he pasado, solamente estoy repasando. La naltrexona. Doctora, Sí, disculpe, en las diapositivas por si acaso no nos pasó la parte de tratamiento ni tampoco la parte de algunas patologías cancerígenas. ya, Solamente nos pasó la ya, fisiopatología. ya, déjenlo ahí. No vamos a hacer cáncer, pero sí van a hacer tratamiento, ¿ya? Y entonces Está sería, o bien, sea, doctora. que terminar lista, no igual ustedes no son especialistas en el área, así que no hace falta. 120 miligramos antes, durante y después de las comidas, entonces hay efectos, pero esto han avanzado sus compañeros, esto les dijeron sus compañeros a medias, entonces yo eso estoy reforzando. Los efectos secundarios son eliminación fecal de material grasa en el 50% de los pacientes, aumento del número de deposiciones, esteatología, meteorismo, urgencia fecal, dolor abdominal, contraindicado en enfermedades intestinales de mala absorción, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Acá está hidroliza la lipasa gástrica y pancreática, por lo tanto actúa en la medida de los ácidos grasos libres y monoglicéridos, disminuye la absorción y todo eso se va a eliminar por materia fecal. El uso prolongado se asocia a mala absorción de vitaminas liposolubles A, D, E, K. Interacción farmacológica, esto tampoco necesito que ustedes aprendan, excepto con la levotiroxina sódica y la warfarina, que es lo más importante. La pérdida nos da de 2.5 kilos aproximadamente, con dosis de 60 miligramos cada 8 horas, y de 3.4 kilos con dosis de 120 miligramos cada 8 horas. Esto no, porque es el estudio CENDOS, no necesitan ustedes saber. Naltrexona, que es un antagonista opioide, se vio en estudios con intoxicación, su estudio o se partió a partir de lo que es intoxicación aguda por opiáceos. El bupropión, que es un antidepresivo, inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina y se utiliza en deshabituación tabáquica. Los dos se combinan, actúan a nivel del sistema hipotalámico de la melanocortina en áreas de recompensa del cerebro con todo lo que se refiere a saciedad, por lo tanto disminuye la sensación de placer asociado a la ingesta de alimentos. El bupropión inhibe la recaptura de dopamina y noradrenalina. La naltrexona es un antagonista opioide, por lo tanto actúa aumentando la actividad de las neuronas propia melanocortina. Efectos adversos a nivel gastrointestinal: náuseas, estreñimiento, vómitos; a nivel neurológico: cefalea, mareo, sequedad de boca, aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial. Efectos adversos graves: depresión, desarrollo de una fase maníaca. No se da cuando fijamos en pacientes hipertensos, que no están controlados, pacientes con tratamiento con benzodiazepinas, inhibidores de la monoaminoxidasa, insuficiencia hepática, renal, trastorno bipolar, trastornos de conducta alimentaria, bulimia, anorexia, antecedentes de convulsiones, neoplasia conocida del sistema nervioso central. Y no damos también pacientes con más de 65 años. Nosotros en Bolivia no lo utilizamos. Dosis máxima recomendada: estos comprimidos 2 veces al día. Dosis total de la naltrexona 32 miligramos y de bupropión 360. Esto no, la liraglutide, que tienen que saber, se administra 3 miligramos, es un agonista del receptor de GLP-1, esto ya lo hemos estudiado en diabetes, y obviamente en dos menores a lo que se refiere en relación a la diabetes. El mecanismo de acción también ya lo conocen por la parte de farmacología de diabetes: los efectos secundarios: náusea, vómitos, diarrea, estreñimiento, cefaleas, insuficiencia renal aguda. No damos en cáncer de páncreas, historia personal familiar de carcinoma medular de tiroides, en el MEN2, embarazadas menores de 18 años, mayores de 75, y tenemos que tener un filtrado glomerular mayor a 30 por lo menos. Esto no, ya está. La lorcaserina, que tampoco la tenemos, se ha aprobado en 2012, es una receptor activa de la serotonina,
en el núcleo arqueado, estimula las neuronas de la propia melanocortina, esto genera saciedad, por lo tanto pérdida de peso. Se administra 10 miligramos 2 veces al día, genera dolor de cabeza, nasofaringitis. La fentermina es la que más utiliza nuestro medio junto al topiramato, juntos o por separado. Está aprobada para el tratamiento a corto plazo de la obesidad. El topiramato era un medicamento inicialmente desarrollado para epilepsias y migrañas. Actúa a nivel del hipotálamo la fentermina, produciendo un efecto anorexígeno. Libera noradrenalina, dopamina y serotonina, aumenta por lo tanto el gasto metabólico, aumenta el tono simpático y todos sus efectos son similares a las anfetaminas. Puede exacerbar por lo tanto taquicardia, hipertensión y aumenta el gasto de oxígeno a nivel muscular, sobre todo a nivel cardíaco. El topiramato, no conocemos exactamente cuál es la acción a nivel de obesidad, pero se está utilizando. Van a ver que muchos médicos les encanta recetar fentermina y topiramato. Y yo la verdad fentermina le tengo un poquito de recelo porque nosotros hemos estado en la época de los 90 trabajando con dosis muchas altas y hemos generado mucho daño cardiovascular. Entonces, si utilizo fentermina son pacientes muy bien estudiados en las cuales no voy a generar ese daño, ese impacto a nivel cardiovascular. Aquí está. Reduce el apetito, disminuye el consumo de alimentos, aumenta toda la actividad del GABA, canales de, bueno, no quiero que tampoco aprendan de memoria, pero sí suprime el apetito y aumenta todo lo que es la saciedad. A ver, ya. Eso. Y quiero ver un poquito de cáncer con ustedes. Acá. Que me quedaba pendiente con ustedes, cáncer de tiroides, que ya hemos descrito todos los tipos de cáncer con ustedes. Esto también, el cáncer diferenciado de tiroides yodo refractario es el que nos trae actualmente dolores de cabeza. Se presenta en un 5 a 15% de los pacientes, la supervivencia media es de 2.5 a 3.5 años en caso de presencia de metástasis. No hay un tratamiento estandarizado para el cáncer diferenciado de tiroides que es refractario al yodo. Acá están las mutaciones del cáncer diferenciado de tiroides que tienen que aprenderlos, que son las mutaciones. Doctora, me está presentando las Ay, diapositivas. perdón. Un segundito. Y no me sale compartir. Es que doctora sigue compartiendo las diapositivas de obesidad y creo que tiene que primero cerrar esa carpeta para que pueda compartir lo de cáncer. ¿Dónde está ahora mi cáncer? Acá. Bueno, todo esto ya se los pasé antes, desde acá. Ya se los pasé estas mutaciones que necesito que sepan. Es así de complejito, un poco complejo, pero son mutaciones en el BRAF y en el RAS, con reordenamiento del RET-PTC, que están implicadas en más del 70% de los cánceres diferenciados de tiroides. En el papila tenemos el RAP, el RAS, el RET-PTC, el CMET en el folicular, el PI3K en un 80%, el RAS en un 45% y el PAX8 con el PPR gamma en un 20%. Las dianas terapéuticas son angiogénesis en todos los subtipos y obviamente todas las dianas actuales. ¿Por qué les estoy dando esto? Porque actualmente nosotros estamos dirigiendo a hacer tratamiento a estas dianas terapéuticas nuevas, son medicamentos nuevos. Entonces vamos a actuar a nivel de lo que es el AMPK y estas vías que son derivadas de las células foliculares. Básicamente, ¿cuáles son los medicamentos nuevos? Bueno, acá tienen todas las vías de señalización del cáncer de tiroides, que es complejo entender, que no les pido que aprendan, sí, las mutaciones más importantes que se las acabo de presentar. Y estos son los tratamientos actuales, nuevos. No es que no tenemos, sí tenemos alternativas desde el 2009
Hola, les comparto pantalla, por favor. Entonces, estos son los medicamentos nuevos que ustedes tienen que tener en cuenta, porque van a ver que les van a decir muchos pacientes o van a venir muchos pacientes a la consulta diaria para preguntar qué otras alternativas tenemos en aquellos pacientes que no responden al yodo radioactivo. Está bien que nosotros en Bolivia no contamos con estas, creo que Derek con el grupo de trabajo que tiene La Paz están comenzando a utilizarlas, las están importando, y todas estas tienen una vía de mecanismo específico. Las más frecuentes son las que actúan a nivel de REP, a nivel del BRAP, y sí, básicamente son estas las que están más en uso a la fecha. No, les vuelvo a repetir, no son las únicas, pero tenemos que tenerlas en cuenta. Son el sorafenib, axitinib, motesanib, sunitinib, es hasta complicado los nombres que tiene, pazopanib, lenvatinib, carbosantinib, bandetanib, gefitinib, selemetinib, que nosotros, les vuelvo a repetir, no contamos con estos en Bolivia, pero eso no quiere decir que no se están utilizando a la fecha. Y ustedes tienen la obligación de conocer que sí existe medicación en aquellos pacientes en los cuales lamentablemente no logramos éxito con el yodo y cuáles son esos pacientes. No me han preguntado cuáles son esos pacientes que necesitan este tipo de medicación. Para eso voy a explicar primero esto. ¿Qué pacientes van a ir a cirugía? Son pacientes que tienen nódulos tiroideos mayores de 1 centímetro de diámetro, que sea duro, fijo a estructuras profundas, crecimiento rápido, parálisis de cuerdas vocales o adenopatías renales. Esos son criterios para tomar conductas terapéuticas quirúrgicas. Menos de 1 centímetro, les vuelvo a decir a la fecha, ya se los expliqué anteriormente, incluso nosotros, tumores, cáncer ya diagnosticado, es decir, un microcarcinoma menor de 1 centímetro, bien localizado, que es bien encapsulado, esos microcarcinomas a la fecha incluso nosotros ya no los tocamos, los dejamos ahí, los dejamos en observación, pero si ese nódulo, ese cáncer, ese microcarcinoma cambia y comienza a hacerse más agresivo, entonces crece de tamaño, pasa a ser mayor de 1 centímetro, pierde sus bordes, pierde sus cápsulas, la cápsula, encontramos más vascularización, más otros aspectos típicos por ecografía, volvemos a reestudiar ese paciente y ya sabemos que es cáncer, entonces en ese caso no hay duda, lo mandamos a cirugía y ahí es donde tomamos decisiones para ver si va a ser una cirugía localizada al nódulo o una tiroidectomía subtotal o una total, y todo esto va a depender siempre de la agresividad, el tamaño y características de los nódulos. ¿Cuáles son las variantes histológicas agresivas? Las células de células altas, las células columnares, insulares, los oxifílicos y los probablemente diferenciados. Estos, obviamente, si yo tengo un tumor de más de 3-4 centímetros con estas características y que tiene una cápsula pobre, no voy a insistir en hacerle solamente el nódulo, el cáncer, sino voy a ampliar mi cirugía, voy a ser mucho más agresiva en la cirugía y probablemente le haga una tiroidectomía total o NIAR total. Y luego a la cirugía total voy a ir a lo que es la dosis de yodo terapéutico. Entonces acá entra el yodo terapéutico. Dosis de yodo terapéutico 131 con la finalidad de eliminar todos esos restos probables de cáncer. Entonces, ¿qué hace el yodo terapéutico? Es una destrucción química de cualquier célula que hubiera quedado de los restos del cáncer. ¿En qué momento voy a dar el yodo terapéutico? Hago la cirugía, si es una cirugía total o NIAR total, ya lo posible la total, cuando es un cáncer muy agresivo, etc. Voy a esperar a ese paciente, una vez que lo opero, de 21 a 30 días a que se ponga bien hipotiroideo. Eso quiere decir que la TSH tiene que subir, trepar más de 30 para que esa tiroides, los restos que hubieran quedado, estén ávidos de yodo. Administro el yodo radioactivo, el 131, y con esto espero que se capte la mayor cantidad de
de yodo por esas células que hubieran quedado y esos restitos de células que han cambiado, que han mutado y que han generado el cáncer. Y obviamente luego de hacer esto voy a medir tiroglobulina y voy a hacer un rastreo corporal total. Si tengo tiroglobulinas altas con un rastreo corporal positivo, tengo que replantearme incluso la posibilidad de entrar a una segunda cirugía para quitar el resto de las células que hubieran quedado ahí. Si tengo una tiroglobulina negativa, un rastreo corporal total negativo, bueno, ha sido un éxito mi tratamiento, entonces ahí queda, le hago el nuevo rastreo corporal total con yodo más una tiroglobulina a los 6 meses para ver qué pasó con mi paciente. Si cada 6 meses voy controlando el primer año, luego una vez por año. Si sigue dando todo negativo, voy a ampliar cada 2 años, cada 4 años, cada 5 años. Siempre va a depender de la evolución del paciente, los rastreos corporales, las tiroglobulinas. Entonces, de acá nuevamente recuerden, tiroglobulina solamente se dosa para ver si hay restos o tejido de células tiroideas. No se gasten en dosar tiroglobulina en un paciente que tiene tiroglobulina intacta, no les es útil. Es diferente la antitiroglobulina, porque estamos hablando de autoinmunidad. ¿Podemos dosar antitiroglobulina? Sí, si yo tengo antitiroglobulina alta en un paciente posquirúrgico de tiroides, de cáncer de tiroides, y mido tiroglobulina, yo puedo deducir, incluso cuando tengo una tiroglobulina normal baja, tengo que descartar esa autoinmunidad porque ese anticuerpo puede hacer que me dé unas lecturas más bajas que no son las reales de mi paciente. Entonces tengo que evaluar también ese contexto. Entonces no se olviden, el rastreo es así, el seguimiento es simple. Hago la cirugía, le doy la dosis de yodo, le hago los rastreos corporales totales y tiroglobulina en tiempos determinados. Al inicio a los 6 meses, luego al año, luego si todo da negativo, cada 2 años. Si yo en ese paciente tengo cirugía, rastreos corporales totales positivos, posterior a la dosis de yodo, y ya no veo que más que algunas células que no se justifique ir a una cirugía, porque hemos encontrado pacientes en los cuales hemos pedido al cirujano, hágame una tiroidectomía total, por favor, en este paciente, y el cirujano, por decisión propia, solamente se remite a hacer una lobectomía y nos deja el resto de glándula. Nosotros hacemos los estudios posteriores, encontramos nódulos, vamos a una segunda cirugía, que es mucho más difícil ya ir a una segunda cirugía por todo el tejido cicatrizal, entonces es más complicada la segunda cirugía. Esto hace que no se saque pues todo el tumor, todo el cáncer que tenemos presente ahí vamos a encontrar nosotros restos de tiroides. Y obviamente vamos a dar la dosis de yodo, no responde el paciente y comienza a presentar metástasis. Entonces le hago otro estudio, le hago un rastreo y encuentro en el siguiente rastreo de metástasis, sabiendo que yo ya le hice la tiroidectomía total, hice los rastreos corporales, le di la dosis de yodo y pese a eso persiste la actividad tumoral. En ese caso estoy hablando de un tumor resistente, un cáncer resistente al yodo. En ese caso, en esos pacientes que son resistentes al yodo, tengo todas estas opciones terapéuticas. Y todas estas opciones terapéuticas, fíjense ustedes, actúan específicamente en un tipo de mutación. Nosotros, les vuelvo a repetir, para todo lo que es las vías de señalización, las mutaciones, etcétera, para que se genere un cáncer, tenemos todas estas vías que se van a alterar. Las más estudiadas no son las únicas, sino que las que más hemos estudiado son el RET-PTC, el RAS con el NRAS, que no solamente está referido a lo que es tiroides, sino a muchos tipos de cáncer, toda la vía del NAMAP, toda la vía intrínseca del metabolismo, para que nosotros lleguemos a alteraciones propiamente dichas de síntesis, metabolismo en las células tiroideas. Entonces el BRAP, nosotros tenemos esa mutación hace muchísimo, antiquísima, esa mutación también estudiada, el MEC y las otras vías actuales que están siendo estudiadas y que cada día descubrimos más vías, o sea, no se descubre, sino se relacionan con la dediferenciación, con la proliferación celular y con la supervivencia celular, es decir, todo lo que son factores de transcripción también a nivel celular. Es muy complejo todo esto de cáncer.
no solamente cáncer de tiroides, todos los cánceres son complejos. Bueno, en los cánceres bien diferenciados, les dije, hacemos la lobectomía cuando son tumores chiquititos, que no hay mayores factores de riesgo, si no hay estos criterios de ser bien diferenciado, localizado, etc. Ahora, si es mucho más grande, obviamente vamos a ir a lo que son tiroidectomías totales. Eso nada más vamos a avanzar de lo que es cáncer de tiroides, en resumido, bien resumido. ¿Qué otra duda? ¿Alguna duda que tengan, por favor? No se olviden estudiar que sus compañeros han dado. Sus compañeros dieron la parte de dislipidemias. Han dado muy sucinto la parte de farmacología. En farmacología yo necesito que ustedes aprendan porque tienen que saberlo, sí o sí. Todas las acciones de las estatinas y de los fibratos, esa es la parte de farmacología. Entonces tienen que saber cómo actúan los fibratos, cómo actúan las estatinas, sus acciones a nivel de lípidos y sus acciones pleiotrópicas propiamente dichas de las estatinas. ¿Por qué? Porque actualmente por las acciones pleiotrópicas de las estatinas son drogas que vamos a utilizar por ejemplo en pacientes renales crónicos, en pacientes con enfermedad renal crónica vamos a utilizar por este mecanismo de acción que tienen. Eso tendrían que haber dado sus compañeros, no sé por qué no han dado en la parte de dislipidemias. ¿Qué dudas tienen? ¿Dónde está la parte de acciones pleiotrópicas? Doctora, cuando nos decía en anteriores clases los tipos histológicos de cáncer, nos daba el carcinoma papilar, folicular, Sí, medular. Entonces, esos, en ese, esos siguen siendo, pero estos tienen variedades histológicas. ya está bien, doctora. Y en esos, ¿qué tratamiento nos vamos a basar? Estas variedades históricas que les he pasado ahora solamente es para hablar de la mayor agresividad de los otros. Son variedades histológicas del papilar, folicular, medular. Esos son los básicos, esos son los tipos de cáncer de tiroides. Ahora, dentro de estos tipos de cáncer de tiroides, el papilar, el folicular, tenemos de células altas, de células columnares. Eso ya es el informe histológico propiamente dicho de cada tipo. Le voy a decir cáncer de tiroides, cáncer folicular, variedad o con alta proliferación o variedad de células columnares, por ejemplo. Y por lo tanto, este cáncer tiene alta agresividad. Ese va a ser el informe que les va a dar el que hace anatomía patológica, el anatomista. Entonces va a decir, esta es la variedad de su paciente. En razón de eso, ustedes van a decir, este es un paciente con cáncer folicular, pero de alta agresividad. Entonces, ustedes tienen que manejar el lenguaje el clásico papilar, folicular, medular. Esos son los tipos de cáncer y obviamente el indiferenciado. Los diferenciados son estos y el indiferenciado es el otro. El indiferenciado, les vuelvo a repetir, tenemos pocas opciones de terapéuticas de tratamiento a la fecha. Ahora, gracias a Dios, con estos medicamentos nuevos que contamos con los que les he dejado, el paciente tiene todavía algunas alternativas terapéuticas versus antes que nosotros diagnosticábamos cáncer indiferenciado y al paciente un poco más le decíamos que se compre el ataúd y que vaya a despedirse de toda la familia porque la sobrevida hasta hace 10 años atrás, como no teníamos tantas alternativas terapéuticas como las que tenemos ahora, lamentablemente era de 3 a 6 meses en todo paciente con cáncer indiferenciado de tiroides. En cambio, con cáncer diferenciado de tiroides, fíjense ustedes, es hacer cirugía, hacer el yodo. Si es refractario al yodo, tenemos todas estas otras alternativas. Es decir, tenemos un buen pronóstico en todo paciente con cáncer diferenciado de tiroides. Ahora, si ese cáncer diferenciado de tiroides tiene todas estas otras células, estas otras alteraciones o variantes histológicas, que es diferente para hablar de agresividad,
También nosotros ponemos en el contexto del paciente y para qué nos es útil, para calcular también las dosis de yodo que le vamos a dar posterior a la cirugía. Entonces yo no voy a dar 20, ni 30, ni 40 milicuries, veré y me adaptaré a mi paciente. Es de alta agresividad, subiré un poquito más mi dosis de yodo terapéutico postquirúrgico en pro de eliminar todo el resto de esas células altamente agresivas. Para eso es que nosotros necesitamos ver esas variantes histológicas, pero el cáncer de tiroides se clasifica en diferenciado e indiferenciado. No confundan, por favor, y tampoco me confundan a mí. No, ustedes están confundiendo porque creo que no tienen bien claro la parte del manejo de cáncer. Todo cáncer tiene, o sea, tenemos el diagnóstico del cáncer y sus variedades histológicas de acuerdo a la agresividad o no. Ahora, también les he dado en cáncer de tiroides toda la clasificación del NTMS, les he dado todo lo que es nódulo, metástasis y ganglios. Eso también entra para clasificar la agresividad del tipo de cáncer, pero el tipo de cáncer, la variedad no va a cambiar, sigue siendo un cáncer folicular con un N0, por ejemplo un M2 o un N2, M2, metástasis, en fin, todo lo que se refiere a la clasificación como tal, va a tener otra clasificación, pero va a seguir siendo folicular, ahí no cambia. Ah, ya está bien, doctora. Y en caso de la autoinmunidad que nos decía, esa parte, la verdad, no entendí muy bien. En ese tipo de casos, ¿tendríamos que volver a hacer el yodo o directamente es cirugía? No, pero a ver, todo lo que es anticuerpos, antiperoxidas, antitiroglobulina, hablando de autoinmunidad tiroidea, del TDAH igual. No tiene que ver una cosa con la otra. Todo paciente, por ejemplo, en el contexto de tiroiditis crónica de Hashi, que presenta anticuerpos, y eso se los he explicado cuando hemos hablado de hipotiroidismo con Hashi, que presenta anticuerpos antitiroglobulina, ese paciente tiene mayor riesgo de presentar en la evolución de su cuadro clínico nódulos, y esos nódulos, si persiste el anticuerpo antitiroglobulina, tiene mayor riesgo de generar en cáncer, pero no es un marcador de cáncer. En ningún momento he dicho que es marcador de cáncer, sino que cuando ustedes hagan la cirugía en el postquirúrgico, dosen tiroglobulina, tengan el cuidado de dosar paralelamente antitiroglobulina, porque los anticuerpos antitiroglobulina van a hacer que nosotros lecturemos un valor menor de tiroglobulina. Entonces puede ser que el paciente no sea el contexto, no nos esté mostrando el contexto real del paciente porque esté interfiriendo un anticuerpo sobre el dosaje real de la tiroglobulina. A eso me he referido. No es un marcador, no les sirve para tomar decisiones quirúrgicas ni terapéuticas. Para nada, no he mencionado tal cosa. Por favor, ni ahora ni antes. He sido clara al respecto. No es marcador para nada. Nos sirve en el seguimiento para ver cuál es el valor real de la tiroglobulina de su paciente y nos es de valor en el diagnóstico como predictor, pero no determina su presencia como tal, no determina si voy a ir a cirugía, no voy a ir a cirugía, nada. Eso no me determina. Lo que me va a determinar si voy a ir a cirugía o no, eso también ha quedado claro anteriormente cuando hablamos en la parte de cáncer anterior, porque eso no les he dicho ahora sino antes, es la punción aspirativa con aguja fina con guía ecográfica. Entonces, y los parámetros de los TIRATS, de acuerdo al TIRATS, que les he pasado toda la clasificación del TIRATS, tenemos valores diagnósticos con el TIRATS de agresividad del tumor, del nódulo en este caso, y de acuerdo a eso nosotros definimos hacer la punción aspirativa con aguja fina, y una vez que hacemos la punción aspirativa con aguja fina con guía ecográfica, definimos el tratamiento a seguir con nuestro paciente, ya sea quirúrgico y o si es un nódulo, un cáncer localizado, encapsulado, etcétera, menor de 1 centímetro, un microcarcinoma en la fecha, hacer el control estricto y permanente de nuestro paciente en el tiempo, y cuando notamos o vemos un cambio en ese nódulo o en ese microcarcinoma, pues decidimos ir a la cirugía. No existe tampoco acá tratamientos con levotiroxina inhibitores, eso es arcaico, no se hace más, por favor, eso no cometan ese error de darse levotiroxina a sus pacientes para tratar de inhibir o disminuir el tamaño de un nódulo, no existe aquello. Hoy en día
mejor no darles levotiroxina. Si el paciente no es hipotiroideo, no le dan nada y hacen el control estricto y permanente del nódulo, esperando o viendo que no haya cambios, que no cambie ese nódulo en sus características, porque lo que va a cambiar no es que va a cambiar, sino que esa mutación no se va a ir y va a generar cambios en el nódulo en la medida que esa mutación continúe su función o sea más agresiva. Es así. Ahora también nosotros tenemos, bueno, eso ya no lo explicar, pero es mucho más complejo. Tenemos los kits que nosotros podemos mandar, que nosotros hacemos en Bolivia, mandamos y remitimos, por ejemplo, ahora a Chile, antes mandamos hasta Estados Unidos para hacer la inmunohistoquímica de las piezas quirúrgicas, para ver marcadores tumorales específicos, cuál ha sido la mutación específica, para ver la carga genética, etcétera. Es un mundo. Cáncer de tiroides es una especialidad, solo cáncer de tiroides es una especialidad dentro de la endocrinología. Solo cáncer de tiroides. El que hace tiroides, o sea, nosotros hacemos endocrinología, dentro de endocrinología hacemos la subespecialidad, en este caso tiroidología, y dentro de tiroidología, tiroides, hacemos solo cáncer de tiroides. Pero ustedes con que sepan esta parte general es suficiente. Quería ver esta parte de dislipidemias con ustedes, que creo que no les han pasado a sus compañeros. Después van a decir que no sabía. Les voy a compartir también esto, por favor. ¿Dónde estoy? Creo que ya me salí. Esto tengo que cerrar primero. A ver, un segundito. Les voy a compartir algo de lípidos para que no les quede dudas. Ya. Bueno, esto es lo que tendrían que haber hablado en realidad en dislipidemia. Se han ido a lo... Siempre en todo lo que ustedes hagan, vayan al fondo, no se vayan a la forma. Cuando van a la forma, obviamente, lamentablemente, nos vamos a detalles hereditarios, tipos de dislipidemias, mutaciones que ni siquiera van a manejar ustedes por la parte de biología molecular, que no la hacemos bien en Bolivia. Pero sí tienen que manejar esta parte que es el fondo de la patología, la morbimortalidad que nos genera. Entonces, todo lo que es dislipidemia está ligado a esto, que ya han avanzado con los compañeros, a la parte de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, infartos, ACVs, aumentan la morbimortalidad, factores de riesgo de cardiovasculares, obesidad, diabetes. Bueno, en lo que se ve aterosclerosis, la larga evolución nos lleva a la trombosis, estructura de las placas vulnerables con aterotrombosis, eso nos genera enfermedad cardiovascular, arteriopatías periféricas, enfermedad sistémica, porque hay una reacción de la defensa de la pared arterial de tipo inflamatorio, adherencia al endotelio, leucocitos, o sea, actúa toda esa parte inmunológica con leucocitos, monocitos, linfocitos, el complejo mayor de histocompatibilidad, se liberan mediadores químicos, eso produce moléculas vasoactivas, citoquinas, factores de crecimiento. Esto es lo que tienen que aprender con dislipidemias, no lo otro. Si continúa el daño endotelial, aumenta el número de monocitos, de linfocitos, se liberan otros factores de crecimiento, esto estimula la proliferación, migran las células musculares lisas, se internan en el área inflamada, origina la lesión intermedia. Si progresa el daño, la pared de la arteria aumenta de grosor, se remodela el vaso que preserva la luz arterial, hay ciclos de acumulación de leucocitos, migran acá más células musculares lisas, se forma tejido fibroso, aumenta el tamaño de la lesión aterosclerótica, se cubre de fibrosa sobre el núcleo lipídico y necrótico, y finalmente llegamos a esto, se estrecha la luz arterial, se altera el flujo sanguíneo, se lesiona, la lesión avanza, es una lesión ya avanzada, se forman las placas ateroscleróticas vulnerables que son susceptibles de ruptura y originan episodios cardiovasculares agudos. Esto necesitan saber de lo que es la aterosclerosis. Esto es lo que les he dicho, obviamente nada más que con imagen. Bueno, las lipoproteínas que sus compañeros hablaron, de todo esto han hablado ellos.
Las ApoA, las ApoB, la C y las ApoE, cada una tiene un efecto diferente para producir patología como tal. Estas son todas las vías enzimáticas que generan las dislipidemias. Es la composición química de las reacciones lipoproteicas, el metabolismo de los kilomicrones, los VLDLs, bueno, las dislipidemias, el metabolismo de las lipoproteínas. Esto es lo que yo quería que ustedes aprendan, no lo otro que he dado tanto detalle en la parte de tipos de trastornos de dislipidemias. En la práctica no, si bien les va a ser útil, es más útil que sepan esto. Los LDL, los triglicéridos, los kilomicrones, los VLDL son degradados en los tejidos por la enzima, que es la 2A, que está adosada al endotelio, que es la lipasa de la lipoproteína, que esta depende de la insulina. Por eso es que cuando hay insulinoresistencia, se pierde esta actividad de la lipasa de la lipoproteína. Entonces, por lo tanto, no convertimos estas partículas en remanentes o partículas residuales. Bueno, finalmente todo esto nos lleva a que se altere todo el equilibrio entre el glicerol, los ácidos grasos libres, que son captados por el tejido adiposo y muscular, que se tienen que almacenar y utilizar para obtener energía. En la insulinoresistencia no se lleva a cabo todo esto, por lo tanto, LDL, VLDL se alteran, comienzan a pasar a la circulación. Estas son moléculas ricas en colesterol y va a disminuir el HDL en decremento de nuestra salud. Obviamente necesitamos colesterol, sí necesitamos colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas, vitamina D y sales biliares. Por eso cuando ustedes tengan que dar un tema, vayan siempre al fondo, no solo forma, no se autolimiten en sus conocimientos. Bueno, esto ya no les voy a dar terapia. ¿Dónde tengo? No me acuerdo ni dónde tengo esto. A ver, no, esto no es. A ver. Acá tenemos uno completo. Fíjense qué fascinante es aprender todo lo que son lípidos bien llevados. Y pues es que tenemos que aprender a ver toda esta parte de lípidos. Esto es lo que yo pretendía que ustedes aprendan con lípidos y no esas clasificaciones tediosas que han hecho. Ya, estos son los mecanismos de acción de todo lo que son estatinas que ustedes tienen que saber cómo se metabolizan, se sintetizan los kilomicrones, los VLDL, el LDL, eso es lo importante, lo rescatable de todo lo que son dislipidemias. Este es el metabolismo de las lipoproteínas, el HDL, el LDL. Estas son las clasificaciones de las dislipidemias que vamos a utilizar nosotros. Las primeras por mutaciones genéticas, que sospechas de signos de dislipidemia en niños, las enfermedades ateroscleróticas prematuras en menos de 60 años, con niveles de colesterol en sangre por encima de 6.2 milimoles por litro, las secundarias que son el estilo de vida sedentario, con ingesta elevada de grasas saturadas y colesterol, otras causas diabetes tipo 2, consumo excesivo de alcohol e insuficiencia renal crónica. Por este motivo, en los pacientes renales crónicos utilizamos estatinas, por la dislipidemia y por sus efectos. La hipercolesterolemia es un trastorno genético frecuente de carácter dominante con deficiencia del receptor de LDL o de ApoC2, incremento de los niveles de los LDL, reduce la hipercolesterolemia, se produce hipertrigliceridemia, aumento de la formación hepática de los VLDL, exceso de grasa visceral, déficit de eliminación de estas partículas con actividad reducida de los LLP, la enzima que les mencioné anteriormente. Las estatinas son antioxidantes, antiinflamatorios, antitrombóticos, antiproliferativas y reducen la morbimortalidad. Pues necesitan saber que medicamos estatinas. Este es el efecto hipolipemiante, disminuye la biosíntesis intracelular hepática del colesterol, por lo tanto la concentración del LDL, inhibe, bueno, esto es de detalle, no les voy a pedir, pero sí
No, esto no mucho detalle para ustedes. Quiero las acciones pleiotrópicas. Esto necesito que ustedes aprendan, por favor. Con esto que ustedes aprendan de las estatinas, aprendieron algo de endocrinología, bastante diría yo. Actúan en la función del endotelio, aumentando la producción y biodisponibilidad del óxido nítrico, disminuye la síntesis de endotelina 1, aumenta la perfusión miocárdica en segmentos isquémicos, aumenta la respuesta vasodilatadora de la acetilcolina, tienen propiedades antioxidantes, disminuye la generación de especies reactivas de oxígeno, disminuye la expresión y actividad vascular de oxidasa, disminuye la actividad de la xantina oxidasa, inhibe la peroxidación lipídica, disminuyendo la expresión génica de la angiotensina 1 y su receptor, tienen propiedades antiinflamatorias, estabilizan la placa ateromatosa, aumentan la disponibilidad del óxido nítrico, inhiben a la interleuquina 6, disminuyendo el PCR, disminuyen la acumulación de macrófagos de la placa ateromatosa, inhiben la producción de metaloproteínas, proteinasas por los macrófagos activados, tienen propiedades antitrombóticas, inhiben la agregación plaquetaria, mantienen el equilibrio de factores hemostáticos, protrombóticos y fibrinolíticos y tienen una acción antitrombótica con disminución del factor de expresión del factor tisular, disminución de la formación de trombina y factores procoagulantes. Estamos hablando del fibrinógeno. Estas son las acciones que se las tienen que aprender ustedes para entender cómo actúan las estatinas, porque no es el boom, sino que tenemos que utilizarlas por todos estos factores y mecanismos de acción de las mismas para una mejor protección cardiovascular, renal, etcétera. Entonces no solamente eran hipolipemiantes, sino que tienen todas estas acciones. Y ya no me da tiempo para más nada. No, ya no tenemos tiempo para nada. Eso sería. Lo otro, con las estatinas. Las estatinas producen miotoxicidad, va a depender de la dosis, interacción con otros medicamentos, de la reducción de la fluidez en la membrana, elevación del calcio intracelular, provoca mialgias, dolor de debilidad muscular, rhabdomiolisis, eso no se olviden. Es un efecto, tienen que estudiar a sus pacientes con artritis reumática, que están con mucho dolor, con fibromialgia. En el momento que ustedes empiecen estatinas, ese paciente puede exacerbar el cuadro clínico. Entonces tienen que adecuar las dosis de la medicación y o buscar otras alternativas. En este caso tenemos secuestradores de ácidos biliares, la colestiramida, el colestipol, que tenemos todos estos. Tenemos la niacina, el ácido nicotínico, alternativas terapéuticas que sí contamos con ellas en nuestro medio. Después tenemos, bueno, ya para todo lo que son triglicéridos, los fibratos. De estos el menos lesivo son los fenofibratos, el genfibrosilo. Nosotros, esa es otra regla de oro, por favor, nunca combinen con genfibrosilo con estatinas. Van a provocar daño a nivel muscular y renal. Si quieren combinar estatinas con un fibrato, eso con los fenofibratos, no con el genfibrosilo. Si ven que sus docentes, sus colegas le dan a su paciente, por ejemplo, atorvastatina con genfibrosilo, díganle, doctor, está equivocado. Y ustedes van a poder rebatir desde el punto de vista científico que es un error que está generando al paciente y le puede generar daños en su paciente. Entonces nosotros nunca combinamos, por favor, sobre todo genfibrosilo con estatina, ¿sí? Eso es una regla de oro. Ya, nada, ahí vamos a quedar, hasta acá van a dar el examen. ¿Alguna duda que tenga? ¿Alguna duda que tengan? ¿No tienen más dudas? Hasta ahí entra en el examen, ¿ya? La semana que viene vamos a pasar todavía clases con mi persona porque nos falta fosfocálcico. Voy a avanzar algo de fosfocálcico con ustedes, yo les voy a dar las clases. Y todas las dudas que tengan, por favor, para el final, hagan el esfuerzo esta vez de hacerse una ayuda a memoria para el final, para que no tengan
problemas ni conflictos con el examen. Entonces, todas las dudas que tengan, anoten, se háganse una ayuda memoria por el curso entero, todos, y mándenme para que yo les arme diapositivas y les pase antes del final, pero con tiempo. Yo estoy haciendo en este momento, no es que no quiero, estoy haciendo 2 diplomados y una maestría de otra especialidad que no es la mía, nada que ver con lo mío, pero todos los días hay que estudiar, entonces hay que aprender algo nuevo. Entonces estoy haciendo, no dispongo de tiempos por ese motivo, y aparte de las clases y dar también clases por mi lado en otras instituciones, entonces ese es el motivo por qué no dispongo de tiempo. Pero para el final, por favor, ustedes organícense, les estoy diciendo ahora que se organicen y pongan todas sus dudas para que yo les arme diapositivas y les explique, nos demos tiempo. La semana que viene vamos a hacer lunes y miércoles clases para avanzar fosfocálcico que queda pendiente y sus trabajos hasta este domingo, todos los trabajos prácticos que tienen que entregar hasta el domingo porque nos han dado fecha límite de entrega de notas hasta el 28, entonces yo tengo una semana para elevar sus notas a dirección de carrera. ¿Alguna duda que tengan para el examen?